Hola, esta es la cuarta lección sobre magnetismo en medios materiales y lo que voy a hacer para comenzar es un pequeño repaso de lo que ya se trató en las lecciones anteriores. Entonces aquí el punto de partida es que estamos suponiendo que hay alguna región en el espacio en donde existe una cierta magnetización que está representada por un cierto campo vectorial M, y por tratarse de un campo vectorial, pues este campo precisamente nos da en cada punto del espacio un cierto vector, que es lo que está aquí representado con las flechas, y aquí, como de costumbre, vamos a indicar con el vector de posición R' a los puntos en donde estamos calculando o determinando o conociendo la magnetización. Entonces aquí R' es este vector. Quizá convendría ponerlo con un color diferente para que se distinga claramente. Entonces este es el vector R', y por aquí, digamos, tenemos el vector de posición de un punto donde queremos calcular el efecto de esta magnetización. Entonces lo que ya vimos, lo que ya usamos, es el hecho de que primero el campo magnético, o más precisamente el campo de inducción magnética, se puede expresar como el rotacional de un cierto potencial vectorial, y en este caso es uno de los pocos ejemplos en donde el potencial vectorial es algo efectivamente útil. Aquí A, en el punto R, el potencial vectorial que corresponde al campo magnético producido por esta magnetización, entonces se puede expresar como mi sub 0 sobre 4pi por la integral de m de r' cruz r menos r' sobre r menos r' al cubo diferencial de volumen. Entonces aquí pues la forma de obtener esta relación, recuerden, es pensar que esta magnetización equivale a una colección, vamos a imaginar, muy numerosa de dipolos que podemos tratar como puntuales, y precisamente aquí lo que usamos como punto de partida es la expresión para el potencial vectorial de un dipolo puntual. Entonces a partir de allí es que se obtiene esta expresión, y haciendo aquí pues digamos manipulaciones dentro de la integral y utilizando los teoremas del cálculo diferencial e integral para funciones o para campos vectoriales, entonces lo que uno encuentra es que este potencial vectorial se puede expresar en términos de ciertas corrientes equivalentes a la magnetización. Entonces aquí el resultado más importante, que ya se desarrolló en las lecciones anteriores, es el hecho de que tener esta región del espacio, este material magnetizado, es lo mismo que tener exactamente la misma región. Entonces aquí imagínense que esta fuera la misma región que teníamos dibujada antes, pero en lugar de imaginar que tenemos una magnetización en el interior de esta región, basta con pensar que hubiese una cierta corriente. Aquí la voy a dibujar de esta manera. Entonces aquí en el interior de esta región hay una cierta densidad de corriente de magnetización que resulta dada no por capricho, sino porque eso es lo que resulta precisamente de, como decía, partir de esta expresión integral. De ahí entonces uno encuentra que el efecto de esta magnetización es como si tuviéramos corrientes dentro de esta región, una corriente que estaría circulando en esta región tridimensional, y adicionalmente puede que se necesite una cierta densidad de corriente que va a estar fluyendo imaginariamente adherida a la superficie de esta región, y eso entonces nos da una cierta densidad de corriente superficial de magnetización. Aquí entonces se está representando con una J minúscula para distinguirla de la J mayúscula que ya se mencionó, y esta resulta ser
el producto cruz de M cruz N, donde, como de costumbre, este vector N unitario es un vector normal hacia afuera de la región que aquí nos interesa. Entonces, el resultado importantísimo de lo que ya estuvimos viendo previamente, insisto, es esto, que tener esta magnetización es equivalente, el efecto que produce, el campo magnético que produce, es el mismo campo magnético que producirían estas corrientes. Entonces podríamos decir que estas son corrientes equivalentes a la magnetización y necesitamos en general estas dos, una corriente en el interior y una corriente en la superficie. Entonces de allí es donde resulta que si uno parte de la relación que nos dice que el rotacional de B es igual a mi sub 0 por J, esta J ahora en general sería la corriente total que va a poder producir campo magnético. Es decir, aquí no hay que perder de vista lo siguiente. Estas corrientes de magnetización, como se les llama, son corrientes equivalentes a la magnetización misma. Aparte de esta magnetización que está produciendo un campo magnético, también podemos tener corrientes verdaderas o corrientes de conducción o corrientes de arrastre, esos tres nombres se les da a las corrientes que produciríamos, por ejemplo, mediante baterías. O sea, noten, estas corrientes son simplemente un artificio matemático, es una idea conveniente para simplemente ver el efecto de esta magnetización de esta manera. Y en ese sentido estamos emparejando las cosas en cuanto a que todo el campo magnético vamos a poder verlo como si estuviera producido por algún tipo de corriente, ya sea corrientes reales, corrientes de conducción, corrientes de arrastre o corrientes de magnetización. Es decir, esta corriente total, esta densidad de corriente total, la podemos distribuir en dos partes, una que hemos llamado corriente de conducción, repito, o de arrastre o verdadera, más la densidad de corriente de magnetización. Aunque esto sea un concepto meramente auxiliar matemático, estas corrientes, aunque no sean unas corrientes reales en donde uno tenga efectivamente cargas fluyendo, el efecto que estas corrientes produciría es exactamente el mismo que esta magnetización. Entonces, aquí, por ejemplo, vean, esta magnetización es algo absolutamente estático. Aquí seguimos hablando de la magnetostática. Aquí la magnetización no es función del tiempo. Aquí no es simplemente una omisión. Aquí la M nada más puede variar de un punto a otro, pero no puede variar de un instante a otro. Aquí estamos pensando en una magnetización que ya está fija de una vez y para siempre. Entonces, aquí no hay nada que se esté moviendo. En cambio, aquí tendríamos la idea de que hay cargas que se están moviendo. Sí, pero eso es una idea, es simplemente una forma, si ustedes gustan, conveniente, pero cuidado, aunque sea conveniente, no hay que perder de vista el hecho de que estas corrientes no son corrientes verdaderas. Por eso distinguimos a las corrientes de conducción con el nombre de corrientes verdaderas, mientras que estas corrientes de magnetización son solamente un artificio matemático, como dije, porque nos conviene, porque ya en esa forma todo en cierto sentido se reduce a hablar de corrientes verdaderas, donde efectivamente tenemos partículas cargadas que están yendo de un lado a otro, y estas corrientes de magnetización que al contrario, aquí no tenemos portadores de carga que estén fluyendo, sino simplemente estas densidades de corriente son conceptos que producirían, así se construyen, por eso resultan estas expresiones precisamente para que produzcan exactamente el mismo efecto que esta magnetización, que sí sería el objeto real. Entonces, a partir de esta relación, como ya vimos, conviene simplemente sustituir la densidad de corriente de magnetización como rotacional de M. Entonces esto equivale a decir que el rotacional de B entre mi sub 0, pasamos la mi sub 0 a la izquierda, escribimos la J sub M como el rotacional de M, entonces pasando ese término hacia la izquierda, esto nos da simplemente la densidad de corriente de conducción. Y como ustedes deben recordar,
Eso entonces nos lleva a la definición del campo H, que se llama campo de inducción magnética. Entonces, el rotacional de H es simplemente la densidad de corriente de conducción, la densidad de corriente verdadera, por así decirlo. Y aquí esta H pues es simplemente un concepto que conviene introducir simplemente por la conveniencia matemática que eso significa. Ya en las lecciones anteriores hemos visto algunos ejemplos de problemas con valores en la frontera, donde precisamente ya nos hemos encontrado con ese punto. De lo que quiero hablar ahora, agregando a lo que ya teníamos antes, hasta aquí todo esto que hemos visto en esta lección, pues vean ustedes, es un repaso de lo que ya se estableció previamente. Aquí simplemente en este repaso, bueno, estoy recalcando algunos puntos que creo que, bueno, vale la pena precisamente enfatizar. Entonces, resulta que cuando estamos interesados en calcular el campo producido por un imán permanente, por ejemplo, o sea, vean aquí algo muy importante también. Aquí cuando hablamos del efecto que produce esta magnetización, no nos estamos preocupando de si esta magnetización es algo permanente o es algo transitorio. Por ejemplo, si pusiéramos por aquí una bobina conductora por donde pasa corriente, esa corriente que pasa por allí, ya lo sabemos, produciría un campo magnético y ese campo magnético va a magnetizar al material que tengamos aquí presente. Pero algunos materiales, relativamente pocos, pueden magnetizarse permanentemente. Digamos, el caso más importante es el caso del hierro. El hierro es capaz de mantener la magnetización una vez que quitamos la corriente, y de hecho así se pueden fabricar imanes. Aunque los imanes, digamos, existen en forma natural en la superficie terrestre, por ejemplo, podemos crearlos, es decir, para las diversas aplicaciones que tienen los imanes, pues no se puede depender simplemente de los imanes naturales, sino que conviene hacerlos a la forma, al tamaño, o hacer algunas mejoras sobre los materiales que aparecen directamente en la superficie terrestre. Entonces hay diferentes aleaciones que, bueno, se han venido desarrollando con el tiempo, que precisamente tienen propiedades pues especiales, en el sentido de que pueden producir magnetizaciones grandes. Entonces, en fin, aquí pues regreso a la idea inicial. Aquí tenemos una magnetización que no sabemos si sea permanente o si sea transitoria, no importa. Esa magnetización produce un campo magnético. Ese campo magnético equivale al campo producido por estas corrientes, y si hubiese corrientes de conducción adicionales aquí en esta región, pues entonces tendríamos todas estas expresiones que aquí ya hemos visto. Ahora, ya vimos en las sesiones pasadas que en ocasiones, por ejemplo, cuando estamos hablando de imanes permanentes, no necesitamos tener corrientes de conducción. Es decir, un imán permanente, precisamente como su nombre lo sugiere, va a estar permanentemente magnetizado, y esa magnetización precisamente produce un campo magnético a su alrededor. Es justamente lo que sabemos. Si tenemos un imán permanente, por ejemplo, se puede adherir a la puerta del refrigerador o a muchos otros materiales similares, y eso pues tiene, digamos, algunas otras aplicaciones aparte de adornos para el refrigerador. Entonces, bueno, por ejemplo, las puertas herméticas de los refrigeradores precisamente se logran regularmente utilizando imanes permanentes. Bueno, entonces, en el caso en que estemos interesados en un problema en donde solamente haya imanes permanentes, entonces, pues lo único que tenemos que considerar son las corrientes de magnetización, si queremos, o la magnetización misma. Aquí la idea, insisto, es de que estas corrientes de magnetización son un concepto útil. Pero vamos a ver que en esos casos, cuando no hay corriente de conducción, cuando solamente tenemos imanes permanentes, es preferible no utilizar esta idea de las corrientes de magnetización, sino conviene hablar de lo que se conoce como polos magnéticos. Y justamente lo que voy a hacer enseguida es tratar de explicar con un poquito más de detalle de qué se trata todo esto.
Parte de lo que voy a mostrar a continuación ya lo hemos incluido en las lecciones anteriores, pero conviene aquí desarrollarlo con bastante más detalle. Entonces, aquí trazo esta línea. Entonces, en lo que sigue, vamos a suponer que no hay corrientes de conducción. Entonces, si la J de conducción es igual a 0, bueno, en ese caso, el rotacional de H, de acuerdo con la ecuación que tenemos aquí a la vista, pues sería 0. Y como sabemos de cálculo en varias variables, eso entonces equivale a decir que esta H se puede escribir como menos el gradiente de alguna función. Aquí, como ya insistí en las lecciones pasadas, este menos realmente no es algo indispensable, solamente aquí se está incluyendo para que se parezca a la expresión que teníamos en la electrostática, en donde el campo eléctrico resulta ser menos el gradiente del potencial electrostático, y allí el potencial electrostático, como ya debemos de recordar, está relacionado con el trabajo necesario para llevar una carga puntual unitaria de un punto a otro. Aquí esta phi asterisco es meramente igual que en el caso de las corrientes de magnetización, es una herramienta que por desgracia no tendría un significado similar a lo que teníamos con el potencial electrostático, pero es una herramienta que precisamente, como veremos enseguida en los ejemplos que voy a mostrar, pues tiene utilidad, y parte de la utilidad precisamente se relaciona con que gracias a tener una expresión como la que aquí vemos, que se parece, repito, a lo que teníamos en la electrostática, pues ese parecido con las ecuaciones de la electrostática nos ayuda, porque si ya tenemos la solución de un problema electrostático, eso nos puede servir para resolver problemas de la magnetostática, como veremos en unos minutos más. Entonces, esto lo tendríamos por una parte, y por otro lado, si nos fijamos en la divergencia de H, entonces lo que va a ocurrir es que la divergencia de H, vean ustedes, recuerden, aquí arriba podemos ver que la H es B sobre, perdón, aquí faltó la nabla. Entonces la divergencia de H es B sobre mi sub 0 menos M, pero precisamente la divergencia de B, recuerden, es 0, así es de que lo que obtenemos es simplemente menos la divergencia de M, y esta divergencia, digamos, toma un papel similar a lo que teníamos en la electrostática en el caso de la densidad de carga. Es decir, aquí recordemos que en la electrostática se tiene esto, que la divergencia de E es igual a ρ sobre epsilon 0. Esta es precisamente la ley de Gauss, recuerden, en su forma diferencial. Y así como la divergencia de E nos permite calcular la densidad de carga, en forma inversa, podríamos decir, uno puede determinar el campo eléctrico en términos de la ρ. Aquí lo que me interesa es que si uno sustituye la H como menos el gradiente de phi asterisco, esta expresión sustituida en el segundo renglón de este bloque, pues entonces nos dice que el laplaciano de phi asterisco es igual a la divergencia de M. Vean ustedes que al sustituir esta expresión aquí en el lado izquierdo, la divergencia del gradiente nos da el laplaciano, hay un signo menos que entonces se puede cancelar, y esta es la ecuación que uno obtiene. Es decir, el campo H se va a poder determinar a partir de esta función escalar, y aquí de nuevo el que sea una función escalar es lo que hace muy valioso a este potencial, porque pues se trata precisamente de una función escalar. Como ya se recalcó antes, el potencial vectorial A
es algo general. Cualquier campo magnético, de hecho, estático o no, se va a poder expresar siempre como el rotacional de un potencial vectorial. Sí, pero el hecho de que la A sea un campo vectorial, eso lo hace, digamos, no tan conveniente como la phi asterisco, que es una función escalar. Recuerden, un campo vectorial en el espacio tridimensional tiene tres componentes, que son funciones de x, y, z. Aquí, en cambio, la phi asterisco es una sola función que dependería de x, y, z, por ejemplo, si estamos empleando coordenadas cartesianas o las coordenadas que resulten convenientes o que hayamos elegido. Entonces, vean, decía que esta función phi asterisco obedece una ecuación que es similar a la ecuación de Poisson. De hecho, la podríamos llamar también ecuación de Poisson. En el caso electrostático, como aquí mencionaba, lo que uno obtiene si uno sustituye el campo eléctrico como menos el gradiente de phi, pues en ese caso lo que se obtiene es, como ya sabemos, justamente la ecuación de Laplace. Así es de que, sustituyendo la E como menos el gradiente de phi, precisamente uno obtiene que el laplaciano de phi, y aquí repito, noten la diferencia entre esta phi asterisco y esta phi. El utilizar la misma letra es pues precisamente para recalcar la analogía que hay entre esos dos objetos, pero pues hay que tener muy clara la diferencia entre pues el papel y el significado físico que estas dos funciones distintas tienen. Entonces, en el caso electrostático, insisto, lo que uno tiene es simplemente menos ρ sobre epsilon 0, que, como decía, es la ecuación de Poisson. Y lo que estamos encontrando es que en el caso de la magnetostática, pues se tiene una ecuación que es de una forma muy similar. Recordemos también que en el caso de la electrostática, como decía, así como podemos pasar del potencial a la densidad de carga, de la densidad de carga podemos calcular el potencial. Y precisamente lo que sabemos es que el potencial en cualquier punto del espacio es 1 sobre 4 pi epsilon 0 por la integral de ρ de r' de b' entre r menos r'. Esa es la expresión que debemos recordar muy bien para calcular el potencial en función de la densidad de carga. Esta fórmula es la inversa de esta. Mientras que la ρ se obtiene derivando la phi se obtiene integrando la ρ. Y como de costumbre, en esta integral, pues la integración, la región de integración, se realizaría sobre la región, el volumen, en donde está contenida la densidad de carga que nos interesa. Y si nosotros nos excedemos e integramos sobre una región más grande, por ejemplo, sobre todo el espacio, bueno, no hay problema. Si suponemos que esta ρ es la única presente en el espacio, bueno, el que integremos sobre B o sobre una región más grande no va a cambiar el resultado de la integral. Así es de que si estamos pensando que esta densidad de carga es la única presente en el universo, pues aquí la integración puede ser lo mismo sobre la región que realmente ocupa esta densidad o sobre todo el espacio. Este punto que aquí estoy recalcando va a ser importante en lo que veremos a continuación. Entonces, tomando en cuenta la analogía que hay entre estas dos ecuaciones, pues entonces va a haber una analogía entre las soluciones. Es decir, que no necesitamos hacer todos los pasos necesarios para invertir esta relación. Insisto, aquí lo que tenemos del lado izquierdo son derivadas segundas de la phi asterisco en términos de algo que sería una función conocida. Aquí, otra vez, no perdamos de vista que si tenemos, por ejemplo, dado un imán, entonces conoceríamos, vamos a suponer, la magnetización que tiene, y entonces este lado derecho de la ecuación se puede calcular. Y si ya conozco este lado derecho, que es una función escalar, lo que me interesaría sería resolver esta ecuación. De hecho, desde el punto de vista matemático, esta es una ecuación diferencial parcial inhomogénea. Entonces, si uno
conoce el lado derecho, lo que uno querría es encontrar la phi asterisco, y eso es interesante y útil porque conociendo la phi asterisco puedo calcular el campo de intensidad magnética, y conociendo el campo de intensidad magnética puedo calcular también el campo de inducción magnética. Después de todo, si esta m ya era una función vectorial dada, pues entonces esto ya sería conocido, así es que dada la h se puede encontrar la b. Entonces lo que quisiéramos en un problema determinado es resolver esta ecuación, pero como dije, no es necesario hacer todos los pasos para desarrollar la solución de esta ecuación, sino que podemos copiar lo que aquí tenemos. Entonces, así como la solución de esta ecuación es esta, bueno, lo único que hay que hacer es cambiar los papeles, es decir, aquí para que las cosas resulten, yo espero, un poquito más simples de comparar, voy a escribir esto en forma artificial de esta manera, como menos rho sobre epsilon 0 de b' entre r menos r'. Aquí noten que no estoy escribiendo el argumento de la rho. La rho es una función de r', pero bueno, aquí para lo que me interesa, eso no es tan importante de destacarlo. Lo que sí quiero rescatar es que esta función que aparece aquí en el numerador es justamente esta que está aquí. Entonces, la diferencia entre estas dos ecuaciones es que la phi está aquí reemplazada por la phi asterisco y menos rho sobre epsilon 0 está sustituido por la divergencia de m. Entonces, si esta expresión nos da la solución de la ecuación de Poisson, entonces vamos a tener una expresión similar para la solución de esta ecuación diferencial parcial. Es decir, regresando aquí al color negro, lo que tendríamos es que la phi asterisco en el punto R sería menos 1 sobre 4pi por la integral de la divergencia de m. Entonces aquí voy a hacer algunos pequeños ajustes, ahorita van a ver por qué me interesa eso, de b'. Entonces lo que estoy afirmando es que la solución de esta ecuación estaría dada por esta expresión, y la razón por la que he cambiado la nabla y he puesto en forma explícita la m como función de r' es precisamente lo que aquí estaba recalcando antes. Es decir, lo que aquí necesitamos es la densidad de carga como función de los puntos del espacio que están produciendo este potencial. Entonces aquí lo que necesito es precisamente expresar esta función escalar en términos de la variable r'. Entonces, si ya la m está como función de r', pues entonces esta divergencia pues también tiene que tomar en cuenta ese hecho. Entonces aquí las derivadas están calculadas o definidas en términos de las variables primadas. Si aquí pusiera solamente el r' y aquí no cambiara la nabla por la nabla prima, esto sería 0, porque estas funciones no dependerían de las coordenadas que aquí aparecen, y aquí eso no es exactamente lo que queremos. Entonces esa sería la expresión que tendríamos, y esta expresión sería válida de hecho en forma general, pero vamos a ver que en la práctica y en los ejemplos que vamos a tratar después, es conveniente escribir este resultado de otra forma que pues para algunos casos en particular, para algunas idealizaciones que uno considera, pues resulta algo preferible. ¿A qué me refiero? Bueno, voy a recorrer esto para comenzar. Vamos a pensar ya en forma concreta en un problema como este que voy a plantear enseguida. O sea, imaginemos un cilindro circular recto, algo más o menos de esta forma, que para hacer las cosas sencillas, vamos a suponer que tiene en su interior una cierta magnetización. Bueno, de hecho aquí el dibujo no está adecuadamente dado. Ahorita lo voy a tratar de mejorar. ¿Qué es lo que quiero hacer? Aquí lo que estoy indicando gráficamente con estas flechas
sería la magnetización que vamos a suponer que existe en esta región. Entonces aquí tenemos un trozo de un material magnetizado, digamos es un imán que tiene la forma de un cilindro circular recto, y para hacer las cosas sencillas vamos a suponer que esa magnetización es uniforme, tiene la misma dirección, la misma intensidad en todos los puntos de esta región cilíndrica. Y lo que ya repasábamos aquí arriba es el hecho de que este imán que tiene esta forma pues va a producir un campo magnético que es el mismo que se produciría por ciertas corrientes de magnetización. Y concretamente podríamos pensar que hay una una corriente de magnetización, así mejor, dentro de esta región, pero esa densidad de corriente de magnetización en este caso sería cero, porque la magnetización es uniforme, entonces las derivadas de la m en el interior serían cero. Entonces aquí recalco este punto. Entonces en el interior tendríamos una densidad de corriente de magnetización que es cero. En cambio, en la superficie sí habría una cierta densidad de corriente superficial de magnetización, que recuerden, se calcula como m cruz n. Entonces la n, por ejemplo, en estos puntos de la superficie lateral del cilindro, la n es un vector normal unitario hacia afuera. Entonces, si nos acercamos desde el interior a esta frontera, la m estaría apuntando hacia arriba, el producto cruz de m por n. Entonces simplemente piensen que la m va hacia arriba, la n aquí va hacia la derecha. Al ir del primer vector, la m, hacia la n, con los dedos de la mano derecha, el pulgar va a indicarnos en qué dirección iría este vector. Entonces lo que ustedes deben de poder ver de acuerdo con esto es que tendríamos una densidad de corriente de magnetización que estaría fluyendo alrededor de esta barra cilíndrica, precisamente tal como indican estas líneas en color amarillo. Es decir, esta barra imantada produce exactamente el mismo efecto que si tuviéramos un solenoide. Es decir, si nosotros devanamos, si aquí enrollamos un conductor, imagínense aquí un alambre conductor, entonces, y hacemos fluir la corriente a través de esa bobina, entonces exactamente el efecto que esta magnetización aquí presente va a producir es el mismo efecto que produciría esta corriente, esta bobina que estaría aquí devanada sobre esta figura geométrica. La magnitud de esta corriente pues precisamente se calcularía de acuerdo con lo que resulte de esta expresión. A mayor magnetización, pues mayor va a ser la densidad superficial de corriente, por supuesto, de acuerdo con esta relación. Entonces, en el interior no necesitamos ninguna corriente de magnetización, pero en la superficie sí tendríamos una tal corriente superficial de magnetización. Ahora, la idea, como decía, es que no queremos ahora pensar en una corriente, sino queremos pensar, nos conviene más, en algo similar a una densidad de carga que vamos a llamar densidad de polos magnéticos. Entonces esto aquí lo quiero tratar con mucho cuidado para evitar dar lugar a confusiones. Recuerden, el hecho de que la divergencia de B sea cero en cierta forma nos dice que no hay cargas magnéticas. Es decir, en el caso electrostático, y aquí voy a borrar el dibujo que estoy haciendo ahorita, en el caso electrostático, si tenemos una carga puntual, por ejemplo, de esa carga, si es positiva, salen las líneas de campo eléctrico. Bueno, en el caso magnético, algo como eso no existe en la naturaleza hasta donde sabemos. Es decir, no hay cargas magnéticas de las cuales emanan las líneas de campo magnético, sino que lo que tenemos en cambio es que, por ejemplo, si tenemos una bobina,
esa bobina produce un campo magnético. Ese campo magnético se representa por líneas de campo que son curvas cerradas, por lo menos no tienen principio ni fin. Entonces eso es lo que ocurre. Esa es una diferencia importante, insisto, entre la electrostática y la magnetostática. De hecho, pues tenemos cargas eléctricas, pero no tenemos cargas magnéticas. Sin embargo, aquí otra vez, para establecer analogías que no sean útiles, lo que conviene hacer es definir justamente, y aquí otra vez no es cosa de capricho, sino que en forma natural podemos ver que pues resulta conveniente. Aquí vamos a incluir este signo menos con esta divergencia, y a ese menos divergencia de m le vamos a llamar la densidad volumétrica de polos magnéticos. Entonces lo que voy a hacer es escribir esta expresión por definición como 1 sobre 4pi la integral de una ρ sub m. Aquí otra vez noten la diferencia. En el caso electrostático, que tenemos aquí como referencia, como guía, esta ρ era la densidad de carga real. Esta ρ sub m es simplemente un concepto que nos conviene, y pues simplemente estamos definiéndolo, introduciéndolo de esta manera, insisto, para que las expresiones y muchos resultados pues sean algo parecido y podamos aprovechar lo que conocemos, por ejemplo, de la electrostática. Entonces, aquí la única diferencia que vale la pena enfatizar es que en el caso electrostático aparece la epsilon 0. Aquí, en cambio, no aparece la epsilon 0, tampoco aparece la mi sub 0. Aquí la permeabilidad del vacío no apareció. Podríamos forzar a que apareciera, pero bueno, no es necesario. Aquí pues el punto importante es que esto es una definición, menos la divergencia de m, la vamos a definir, y aquí le pongo su etiqueta, como una densidad de polos magnéticos. Entonces esta ρ m es por definición la densidad de polos magnéticos. Pero, insisto, eso no quiere decir que estemos pensando en que las cargas magnéticas o los monopolos magnéticos realmente existan físicamente, sino que esta definición es solamente algo que nos conviene introducir, insisto, para que haya un parecido entre lo que teníamos en el caso electrostático y lo que tenemos en este caso magnetostático. Ahora, regresando al ejemplo del imán en forma cilíndrica, vean que en el interior de esta barra magnetizada, la m se está suponiendo que es constante, entonces la divergencia de m sería 0, es decir, con m siendo uniforme, su divergencia sería 0. Entonces uno diría, pues en ese caso la densidad de polos magnéticos vale 0, y si esto es 0, pues entonces la phi asterisco vale 0, y si eso es así, entonces no habría aquí ningún campo magnético producido, lo cual no es exactamente lo que esperamos. Esperamos que si hay magnetización, o equivalentemente hay corrientes de magnetización, que otra vez es un concepto matemático auxiliar muy conveniente. Tener esta barra imantada es lo mismo que tener esta corriente fluyendo alrededor. Es equivalente, no es que esté ahí la corriente, pero el efecto es exactamente el mismo. Entonces, ¿cómo es que si la m es constante, esto va a ser 0 y entonces pues aparentemente no habría campo magnético? Bueno, aquí lo que ocurre es lo siguiente. Si esta m es constante, bueno, es constante en el interior, pero vean, aquí en forma abrupta, cuando llegamos a las tapas de a las caras arriba y abajo de este cilindro, la m desaparece. Era una constante y de repente desaparece. Si viéramos un análogo a eso en una sola dimensión,
Aquí voy a hacer una gráfica que no tiene que ver mucho con lo que nos interesa, pero creo que va a servir para lo que quiero aquí destacar. Entonces, si tenemos una función constante y de repente se vuelve cero, donde esta función es constante, su derivada vale cero. Digamos, esto sería un análogo de lo que tenemos aquí, excepto que para poder hacer aquí la gráfica estoy pensando en una función de R en R, mientras que un campo vectorial como esta M que está aquí sería algo más parecido a una función de R3 en R3. Entonces no es exactamente la misma situación, pero esta gráfica espero que me ayude a mostrar de qué estoy hablando y qué cosa es lo que está ocurriendo. Entonces, si tenemos una función, piensen en esta gráfica en color azul. Entonces, aquí tenemos una constante, aquí tenemos una constante también. Aquí la derivada de 0, aquí también la derivada de 0. Pero aquí hay un salto repentino y podríamos decir que si efectivamente el valor de la función cae en una distancia 0 a un valor 0. De hecho, no necesariamente tiene que ser 0. Aquí me fijé en el valor 0 porque eso es justamente lo que ocurre en este problema físico. Aquí afuera de la barra imantada ya la magnetización vale 0. Tenemos aquí un cierto valor, pequeño, grande, no importa, pero tan pronto cruzamos la tapa, el valor se hace 0. Entonces sería algo parecido a esto. Y si efectivamente hubiera ese salto instantáneo, digamos, o que ocurre en un grosor 0, sería algo parecido a lo que tenemos en esta gráfica. Y aquí entonces hablaríamos de una derivada que se vuelve infinitamente grande. O si quieren, una derivada menos infinito, porque aquí vamos bajando. O sea, en lugar de pensar en esta recta vertical, piensen en una recta que correspondiera a una función decreciente. La pendiente entonces es negativa. Entonces esta pendiente de esta recta vertical pensaríamos que es menos infinito, pero eso no es aquí tan importante. Lo importante, repito, es que si estamos idealizando las cosas, pensando que la m efectivamente es una constante que repentinamente se vuelve 0, entonces, claro, uno puede pensar que en la vida real, en la naturaleza, las cosas no son así. En la naturaleza no vamos a tener una superficie tal como la entendemos matemáticamente, sino que pues va a haber ciertas irregularidades. O sea, si pudiéramos ver qué es lo que ocurre a nivel atómico, pues esperamos allí cierta porosidad, podríamos decir. Hay un espacio entre átomo y átomo. Es más, ya pensándolo así, podríamos darnos cuenta que quizá esta imagen no sería la más adecuada. Si suponemos que la descripción cuántica es lo que necesitamos para describir a los átomos, pues entonces aquí definitivamente esta idealización de una superficie, como dije, en un sentido matemático, que separa la región donde la M0 de donde no lo es, pues entonces eso, pues aquí, pues precisamente nos lleva a este tipo de dificultades. Entonces, estrictamente hablando, podríamos decir que aunque la m sea constante aquí en el interior, tiene derivadas que se vuelven infinitamente grandes en la superficie, como aquí ocurre. Entonces, eso, digamos, explicaría por qué, aún teniendo una magnetización constante, vamos a tener finalmente un campo magnético que no es 0. O sea, aquí lo que podríamos pensar, si ustedes están familiarizados con la delta de Dirac, aquí precisamente esta derivada que aparece aquí corresponde a una delta de Dirac. Es algo que se vuelve infinitamente grande en un punto, en los demás puntos vale 0. La derivada de esta función en color azul es proporcional a una delta de Dirac. Y aquí ocurriría algo similar. La divergencia de esta magnetización nos daría deltas de Dirac en las tapas. Entonces, eso explicaría por qué esto no es estrictamente 0 y por qué entonces sí vamos a tener un potencial magnético que va a darnos un campo magnético que efectivamente no es 0. Sí, pero pensar en deltas y todo esto como que se vuelve un tanto complicado y de hecho, como dije hace rato,
hay una forma de darle la vuelta al problema, definiendo ahora una densidad de polos magnéticos superficial. Es decir, así como tenemos una densidad de corriente de magnetización en el interior y una densidad de corriente superficial de magnetización que está dada aquí, pues algo similar va a ocurrir con la densidad de polos magnéticos. Esa densidad va a estar dada, como aquí ya se definió, como menos la divergencia. Aquí regreso al color negro. Esto es menos la divergencia de m. Esa fue la definición que aquí adoptamos. Entonces, esa definición va a funcionar bien, va a ser conveniente en el interior de esta región magnetizada, pero justamente en la superficie de esta región lo que va a ser conveniente es introducir una densidad superficial de polos magnéticos que, como vamos a ver enseguida, va a estar dada por la componente normal de la m. Entonces aquí voy a borrar lo que no vamos a necesitar enseguida. Esta gráfica pues solamente la hice para que se vea un poquito más claramente, yo espero, la necesidad de introducir este concepto de esta densidad superficial y una mejor justificación que nos va a llevar a la expresión adecuada es la siguiente. Voy a hacer aquí un dibujo auxiliar para llegar a la definición adecuada de la densidad superficial de polos magnéticos. ¿De qué estoy hablando? Aquí vamos a imaginar en general que tenemos una frontera. En el ejemplo de este cilindro tenemos aquí una frontera plana. Bueno, no necesariamente tiene que ser así. Aquí voy a pensar en alguna frontera suave, por lo menos. Y vamos a hacer algo parecido a lo que pues, es muy común en la teoría electromagnética. Fijarnos en una caja de píldoras. Es decir, piensen ustedes en una caja que tenga unas tapas que son de un diámetro grande en comparación con el grosor de la caja o la altura de la caja. Algo parecido a lo que aquí en este dibujo espero que se pueda apreciar. Entonces, en este caso, lo que tendríamos, y aquí pues voy a utilizar diversos colores para tratar de representarlo. Entonces, vamos a pensar que tenemos un campo vectorial que súbitamente se hace cero, por ejemplo, o tiene alguna discontinuidad cuando pasamos de un lado al otro. Aquí, para hacer las cosas bastante más claras y definidas, vamos a suponer que tenemos un campo vectorial de este lado, del lado izquierdo de la frontera, y que ese campo vectorial se hace cero del lado contrario. Y lo que voy a hacer es utilizar el teorema de Gauss o teorema de la divergencia. Aquí, por ejemplo, podemos llamarle M, si ustedes gustan, a este campo vectorial, pero realmente lo que voy a hacer enseguida se aplicaría por igual a cualquier otro campo vectorial que pudiese tener algún otro significado físico o geométrico. Entonces, lo que dice el teorema de la divergencia es que la integral sobre B de la divergencia de M, diferencial de volumen, es igual a la integral sobre S de m.n de A, donde está n, voy a llamarle n sub e, ahorita van a ver por qué conviene hacerlo. Esta n sub e es la normal exterior, es decir, en la tapa que está a la derecha de la frontera, la normal exterior va hacia el exterior de la región en color azul, pero en la otra tapa, este vector NE, pues es exterior, pero a la caja de píldoras en color azul. No sería exterior a la región donde tenemos esta magnetización. Entonces, bueno, por eso le llamo de esa manera. Entonces, lo que podemos ver es que la integral del lado izquierdo no va a ser cero, porque precisamente la integral del lado derecho no lo es. Es decir, para calcular la integral del lado derecho, lo que yo necesito es determinar el flujo. Vean que esta integral es el flujo neto a través de esta superficie, pero en la cara de la derecha, la m se supone que es cero, en la cara de la izquierda,
De hecho, lo que pasaría es que el producto de m con ne sería una cantidad negativa, porque el ángulo que se forma entre ellos pues podría ser 180 grados o algo cercano a eso, y para puntos en la vecindad de los 180 grados el coseno es negativo, es decir, esto sería una cantidad negativa. Entonces, ¿eso qué me dice? Me dice que aunque la m fuera constante en esta región, o sea, piensen ustedes como en el ejemplo de arriba, que esta m fuera perfectamente constante, que sus componentes cartesianas fueran las mismas en todos los puntos de la región a la izquierda de esta frontera. Entonces, pues aparentemente la divergencia de m sería 0 si la calculamos en la forma habitual mediante derivadas de las componentes, pero aquí se ve que precisamente este salto discontinuo, el hecho de que la m pase de ser algo diferente de 0 a ser 0, hace que esta integral no sea 0, el lado derecho no es 0. Bien, y si el negativo, aquí lo que voy a hacer adicionalmente es multiplicar por menos 1 ambos lados de la igualdad que teníamos proveniente del teorema de Gauss. Le pongo el signo menos precisamente para que se parezca a la definición de la densidad de polos magnéticos que habíamos dado antes. Entonces, la conclusión es que si tenemos, por ejemplo, una magnetización que súbitamente tiene una discontinuidad que pasa de un valor diferente de 0, por ejemplo, a un valor igual a 0 del otro lado, entonces esa discontinuidad es equivalente a que haya una cierta densidad de polos magnéticos diferente de 0. Entonces eso nos lleva precisamente, de acuerdo con esta igualdad, a pensar que m.n es lo que debemos de definir como una densidad superficial de polos magnéticos. Aquí noten que a la n ya no le estoy poniendo el n sub b. Para aquí, como de costumbre, como dije antes, la n sin subíndice es la normal hacia afuera de la región que nos interesa, que es donde está la magnetización. Y en ese lado la n y la ne coinciden. Entonces esta ne la puedo sustituir por la n, y este signo menos precisamente está puesto para compensar el hecho que mencionaba aquí anteriormente, de que la m, que va en un sentido contrario a la ne, precisamente va a involucrar al coseno de un ángulo en la vecindad de 180 grados, que nos daría un signo negativo extra. Entonces, en resumen, la conclusión de todo esto, espero que los argumentos sean fáciles de seguir. Entonces, la conclusión es que, así como hemos definido una cierta densidad volumétrica de polos magnéticos aquí en el interior de esta región, necesitamos, precisamente para casos como este, donde hay una discontinuidad de la m, en donde la divergencia, estrictamente hablando, nos daría deltas de Dirac. Es decir, si pensamos que efectivamente la m repentinamente se vuelve 0, entonces eso significaría o tendría que representarse mediante deltas de Dirac. Bueno, en lugar de utilizar deltas de Dirac, lo que podemos hacer es pensar o definir que aquí hay en la superficie una cierta densidad superficial de polos magnéticos que se calcularía de esta manera. ¿Por qué de esta manera? Porque de esa manera precisamente vamos a obtener el mismo resultado. Es decir, si esta ρm es una densidad de polos magnéticos, su integral de volumen nos daría la cantidad total de carga magnética, vamos a decir, ¿no? Insisto, las cargas magnéticas tal cual en la naturaleza no existen hasta donde sabemos. Aquí es nada más un artificio, pero bueno, si aquí tratamos como si fuera algo real, esta integral ya sería la carga magnética total, y entonces lo que estamos diciendo es que esa carga magnética es lo mismo que se obtendría integrando sobre esta superficie
Aquí vean, aquí nada más para refinar un poquito el argumento, como de costumbre, en esta caja de píldoras podemos tomar el límite en el que la altura de la caja tiende a 0, para que efectivamente estemos hablando de una propiedad que se refiere a la superficie del material. Entonces, el que tengamos este salto discontinuo de la m se puede representar definiendo esta densidad superficial de esta manera justamente. Entonces, esa es la situación. Y entonces, en este ejemplo, regresando al caso del cilindro, aunque en el interior de esta barra la densidad de polos magnéticos sería 0, sí tendríamos una densidad en la superficie. Entonces, bueno, en la superficie de las tapas. En la parte lateral no, porque precisamente el producto punto de la m con la n sería 0. Entonces aquí, a diferencia de lo que ocurrió con la densidad de corriente de magnetización, que es diferente de 0 en la superficie lateral del cilindro, esta densidad superficial de polos magnéticos sería diferente de 0, por el contrario, en las tapas. Entonces, aquí lo que vamos a tener es que en la tapa superior, por ejemplo, vamos a tener una densidad de polos magnéticos positivo y en la parte de abajo una densidad negativa. Y la idea es que, otra vez por la analogía que hay entre el caso magnetostático y el caso electrostático, pues entonces tener esta barra con esta magnetización permanente, pues es equivalente a tener dos discos cargados que ya sabemos cómo tratar mediante la electrostática, y aquí pues la solución va a ser algo muy similar. De hecho, tendríamos ahora no dos, sino tres maneras diferentes de tratar el mismo problema que aquí se planteó, ya sea verlo efectivamente como una magnetización distribuida en toda la región, o verlo como corrientes equivalentes, o verlo como cargas magnéticas equivalentes o polos magnéticos. Aquí, si quieren, podemos evitar el uso del término cargas magnéticas precisamente para tratar de reducir la posibilidad de confusión. Entonces recuerden, estos polos magnéticos es nada más una idea más bien motivada matemáticamente para hacer más clara la analogía, sin que este concepto de polo magnético pues le queramos dar un significado más profundo, que digamos más similar a lo de las cargas eléctricas que sí conocemos en la naturaleza. Bueno, ya para no extender mucho esta lección, aquí quisiera terminar por ahora, dejando para una lección posterior el uso de esos resultados para tratar algunos ejemplos que, bueno, ya espero que quede claro cómo se haría. Bueno, por la atención, como de costumbre, muchísimas gracias, y cualquier duda, por favor, a través de mi dirección de correo electrónico. Hasta luego.